acuerdo a los datos de la UNICEF, no se registran, en 137 municipios, no se registran a los niños antes de los 12 meses. Esto es un gran problema porque al no contarlos, al no tenerlos registrados, muchos de los demás servicios a los que tienen derecho no están contemplados, chicos. ¿Cómo ven este problema? No, es pésimo, pésimo. Además, porque ese tipo de niños seguramente sufren otro tipo de problemas peores que el no estar registrado, como puede ser el abandono, el maltrato, desnutrición, por las poblaciones donde se encuentran. Sí, según los datos del país, aunque a nivel nacional hemos tenido un gran avance porque solo 1 de cada 10 no se registra, sí hay aquellos municipios que están en los estados que sabemos son los más atrasados: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Campeche, Chihuahua, Durango, Jalisco, o sea, es la mayoría, Morelos, Nayarit, Puebla, Veracruz y Yucatán, donde el registro de nacimientos es bajo. Y solo 4 de cada 10 niños son registrados, es decir, 6 niños no son registrados. Y esto es muy importante porque es justamente ir viendo el futuro ciudadano. Aunque la ciudadanía la adquiere a partir de los 18 años, esta personita, este ser, tiene todo el derecho de los servicios de salud, los servicios educativos, y es nuestra obligación registrarlos para que tengan una identidad y una personalidad, ¿no? Claro. ¿No? No, pues es parte de lo que decías, exactamente, es parte de los derechos, porque si estos niños no están registrados, no solamente un documento con el que puedas portar y hacer algunos trámites, sino que este documento conlleva también a los derechos que tienen los niños. Bien lo decía, salud, educación, que esos son derechos, esos son los que se tienen que exigir, los que tienen que tener en todas las comunidades. Y si no pones de tu parte, no inscribes a tu niño, ¿cómo exiges también? Ahora, hay otros municipios también donde 8 de cada 10 bebés, o sea, son mayores, no cuentan con el acta de nacimiento. Y eso se ubica en 31 municipios donde se concentran lo mismo otra vez: Chiapas, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, que son las poblaciones más atrasadas en cuanto a pobreza alimentaria, también en cuanto a educación y en todos los niveles de servicios a los que tienen derecho. Y señoras, de verdad, no le tengan miedo al registro. Cuando los bebés nacen, en cualquier sector salud, ya sea IMSS, ISSSTE, el propio Seguro Popular o en las clínicas particulares, les dan una hoja de vida, que es la primera hoja que se llama certificado de nacimiento. Con ese certificado usted puede ir al registro civil que le quede más cercano a los 10 días de nacido, porque tiene que llevar al bebé, eso sí, le tienen que poner la huellita digital de su dedito y lo tienen para identificarlo. Llévelo a los 10, 15 días bien tapadito, si es época de diciembre o las épocas muy frías o muy protegido cuando es lluvia, pero llévelo porque es parte de la identidad del ser humano. Es que es como si no existieras, ¿no? Si no tienes esto, no existes ante las leyes, no existes ante tu país, y si pasa cualquier accidente o si de pronto desapareces, ¿cómo le haces para encontrar a un niño que simple y sencillamente no existe ante los papeles? Exacto. Por ejemplo, incluso para los servicios de salud es importante que se canalicen, porque las medicinas, las vacunas, todo lo que tienen derecho, si por ejemplo dicen, ok, en Chiapas, ¿no?, hay tantos centros de salud, tanto del IMSS, ISSSTE, ok, vamos a mandar una dotación de vacunas por tanto. Porque lo hacen en base a los registros, ¿no? Y si no hay, si ese niño no cuenta, no lo mandan. No lo manda. Entonces es cuando a veces vemos incluso, no estoy defendiendo a las autoridades de salud, que a veces sí hay carencia y escasez de medicamentos, ¿no? Pero si aunado a eso no le ponemos el interés y hacemos que los cuenten y los cuenten bien, pues ahí también es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Pero es que realmente el registro de menores tiene muy poco que se está como legislando aquí en México, ¿no? Hace como 3 años recién salió esta ley para la cédula de infantes. Exacto. Y que aparte no es obligatoria. El papá decide si sí o si no quiere registrar a su hijo. Muchas veces les da temor, pero yo creo que es más bien un candado de seguridad para los propios niños. Exacto. Esa me acuerdo de esa polémica. También tuvo que ver con que en México desgraciadamente no se protegen la información y los datos personales. Entonces hemos visto cómo se roban los datos y lo vemos luego vendiendo el padrón o toda esta información en Tepito, en Santo Domingo y en otras áreas. Entonces la gente ponía peros en este registro de infantil, pero sí es importante. Fíjense nada más, la UNICEF alertó, dice que los niños y niñas que no son registrados al nacer, de cierta forma se vuelven invisibles frente a las autoridades, ¿no? Entonces, pues la idea es no tener ya más niños invisibles en nuestro país, sobre todo con tantas carencias y con tantos pendientes que hay en materia de
como les decía, salud y educación. Ahora, también aquí incluyen algunos estados que se rigen mucho por los usos y costumbres, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Sí. Eso también tiene mucho que ver y las mujeres dan a luz en su casa, no van a un centro de salud y bueno, de ahí todo lo que le sigue, ¿no? Sí, también es cierto, es el otro problema que tiene que ver con las parteras, ¿no? Exacto. Y en Michoacán también pasa mucho. Y Con la sí, falta de, perdón, Fabs, la falta de conocimiento, ¿no? Si no sabes que te tienes que registrar. claro. En algunos lugares, yo no sé la situación exactamente acá de algunas comunidades alejadas de México, pero sí pasa mucho, por no decir en lugares de Latinoamérica, donde sí los usos y costumbres son lo más fuerte. Claro. Es la mamá la que te va a ayudar a tener el hijo, es la abuelita, es la vecina. Y bueno, incluso no se tienen centros de salud y menos de registros cercanos. Ya hay que hacer unos viajes o hay que caminar muchísimo para llegar a alguno. Ese también es un problema pues muy pesado, donde finalmente la gente está pensando en qué voy a comer, que bueno, qué voy a tener en la casa con el día a día. Tú estás pensando en qué registro, en qué ese papelito que te puede ayudar, ¿no? El llevar la información a la gente, el que sea más accesible, el que se tengan centros de registro pues cercanos, también ayudaría muchísimo. Pues es que el registro debería de ser al momento que el niño nace, en los propios centros de salud. Exacto. Es como tú dices, te dan un papel, una constancia y es tu responsabilidad ir a registrarlo. Pero luego ve los sistemas de salud también, ¿no? Hace poco dimos la nota en donde una mujer indígena llega para tener a su bebé y le dice, no, te falta. Y salieron las fotografías que le estamos viendo, exacto, en el jardín de ese lugar. Y ese caso lo conocemos porque a alguien se le ocurrió tomar fotografías, pero ¿cuántos casos así no habrán en donde simple y sencillamente ya no crecen los sistemas de salud y dices, bueno, ¿qué voy a registrar? ¿Qué voy a, no? No, incluso ni siquiera registrar, el ir a un centro de salud. Imagínate una mujer indígena. Este es uno de tantos casos que deben ocurrir. El miedo que debe tener una mujer de ir a un centro de salud donde un hombre que ni siquiera conoce, gente que no conoce, que la va a tratar mal, incluso que ni siquiera va a hablar el mismo idioma, la va a discriminar y todavía va a decirle cómo va a tener a su hijo cuando ella tiene otra costumbre y otras formas de hacer. Pero sí es cierto lo que dices, dice que tienes mucha razón. En aquellos lugares donde todavía recurren a las parteras, evidentemente la partera no te da este certificado de nacimiento. No está capacitada. Entonces, en lo que las señoras y todo eso, pues ya tienen al bebé, lo atienden y acuden a un centro de salud, pues sí pasa mucho tiempo y es un gran retraso. Ahora, hay programas ya del gobierno federal donde están tratando de capacitar a las parteras para una mejor atención. Pero sí es cierto, yo me quedé ahorita pensando, y se los juro que lo vamos a averiguar y lo vamos a platicar aquí, ¿qué pasa cuando nacen, cuántos días después van a un centro de salud y si el centro de salud los recibe o no? Porque llegan en brazos con un niño y evidentemente pues no hacen unas pruebas de ADN ni nada, pero ¿Cómo saber que es de saber que es de ellos, ¿no? Entonces creo que sí tiene que ver con un Ahora, problema. a través de la Secretaría de Educación Pública han hecho algunos esfuerzos. Yo tengo un hijo y sí nos hicieron llegar diversos documentos para llenar, si la piensas, o sea, lo llenas porque sabes que lo tienes que hacer, pero sí te piden diversos datos que dices, hijo, ¿dónde va? Es una hoja que va a estar circulando por no sé dónde. El sistema no está muy bien establecido para que te dé seguridad. Es una hoja que tú regresas con todos tus datos. ¿Y quiénes más tienen acceso a No este sabes banco por de qué datos, manos pasa esa hoja antes de Con que... la corrupción que hay. Claro. Sí, es un gran problema y aquí nos enfrentamos a esta disyuntiva, ¿no? Registrarlo para que tenga mejores beneficios, sea el que recibe los derechos a los que el Estado está obligado a dar, a proteger, pero por otro lado, el mismo Estado no protege nuestros derechos y anda vendiendo o deja que se filtren los datos personales, ¿no? Bueno, pues es todo un tema, ¿no? Pero es importante registrarlos. Pues sí, finalmente. veamos, usted de dos maneras haga lo posible, registre a sus niños porque tienen derechos.